join with him, Gandalf. We must join with Sauron. It would be wise, my friend. Tell me, friend, when did Saruman the Wise abandon reason for madness? Evolution. The idea that non-living things can change into living and bacteria into people is nothing new. In one form or another, it has been around since the time of the Greeks. Today, however, many scientists are agreeing that this kind of evolution is unprovable and is really no more than a belief. That belief, however, is being taught in most schools and presented in museums as a scientific fact. The problem is, whatever way you look at it, evolution theory cannot be reconciled with the doctrinal teaching of the Church. The Church teaches that the ancestor of all mankind was one real single man called Adam, who before he committed sin was immortal. That means he could not die, and was physically and intellectually perfect, a kind of Superman. If evolution really did happen, the Church would have to change its teaching, wouldn't it? Unfortunately, people have been taught for so long to believe that evolution is a scientific fact that they feel obliged to change Christ's teaching, the doctrinal teaching of the Church, to fit evolution theory rather than doubt it. Many say that Adam evolved from some pre-existing species. This means denying the infallible teaching that Adam was immortal. Others say that Adam was only a symbol for a lot of primitive humans freshly evolved from the lower primates. They must not only reject the magisterial teaching that Adam was the first man, head of the human family, they are also obliged to reject or reinterpret the basic doctrine of original sin committed by Adam. What they don't realize is that these teachings cannot be changed. But why is that, Father? Because they come directly from Christ. You see, St. Peter and the other apostles received the power through the Holy Spirit not only to understand the real meaning of Christ's teaching, but to hand that meaning on to others. As the apostles laid hands on the ministers they ordained, so those ministers in turn laid hands on others, and so on. In this way, the teaching handed on from generation to generation right up to the present day was preserved intact as Christ gave it to the apostles. So irrespective of what any individual may say, when the Church teaches authoritatively from her magisterium, we are guaranteed that we are receiving the personal, infallible teaching of Christ as originally revealed to the apostles. The immortality of Adam and original sin are such teachings. And therefore it is Christ who tells us that Adam and Eve were real persons, not symbols. But surely people's main concern in this world is to lead a good Christian life and love their neighbor, with all the injustices, with the problems of poverty, of abortion and all the rest. Whether or not you believe that Adam was the first man hardly seems very important. So it might seem. But unless we love God, we cannot receive the grace we so badly need to help our neighbor. You see, Christ made it very clear. He said, "If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my word." So when people do not accept the doctrinal teaching of the Church, that is Christ's words to us,
They are disobeying God's command to love him. But the matter does not end there. As soon as they doubt that Adam was immortal and the first man, they are automatically obliged to doubt the doctrine of original sin. As a result, the connected teachings, such as baptism and redemption, are changed. And so eventually, without really realizing it, they have come to change the teaching of Christ. And for the sake of an unprovable theory, they have lost the grace that keeps their faith alive. This is a very grave situation because it affects our chances of salvation. Perhaps this program will help people to see that evolution is not supported by science and is prejudicial to the faith. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia y estamos contentos de estar con ustedes. Como ya se dieron cuenta, nos acompañan dos amigos. Tenemos a Alfredo Ramírez Silva y tenemos también a nuestro amigo Manuel Ríos, que nos están acompañando. Es un diálogo entre amigos, entre católicos laicos comprometidos. Y bueno, aunque es un diálogo, es informal, pues nosotros esperamos que lo que podamos aportar, lo que podamos comentar, reflexionar, sea de ayuda, no solo para todos los padres de familia, sino para todos en general, para hermanos y hermanas que estén interesados en este tema. Vamos a estar platicando sobre la importancia de creer lo que la Escritura y la Iglesia nos enseñan sobre un Adán y una Eva como personas históricas, reales, de carne y de hueso. Nosotros sabemos que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia en el sentido estricto, en el sentido moderno de la palabra, pero sin embargo, a pesar de que la Biblia no es un libro de ciencia en el sentido estricto y moderno, la Biblia sí nos habla de personajes reales que vivieron en el espacio, en el tiempo, personas de carne y hueso, y nos habla de los primeros hombres, nos habla de nuestros primeros padres, y aunque uso el plural padres, me refiero, para ser más específico, a dos personas. No me refiero a un set de 5 parejas, no me refiero a un set de 10 parejas, no me refiero a los primeros 2 seres humanos que Dios creó directamente y puso sobre la faz de la tierra. Como ya lo mencioné, estamos hablando de Adán y Eva. Vamos a hablar, vamos a dialogar sobre este tema. Hay algunas ideas que están circulando que lamentablemente están cobrando cada vez mayor popularidad, y me refiero a ideas precisamente en cuanto a Adán y a Eva. Ideas hay quienes nos dicen que Adán y Eva no fueron personas históricas reales de carne y de hueso, sino que solo son simbólicas, que solamente son como una especie de parábola, y que no debemos entender que Adán y Eva fueron personas, individuos históricos de carne y hueso. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a dejar que Alfredo se presente y nos dé algunas palabras introductorias, y después también Manuel. Alfredo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Alfredo. Gracias, igualmente, José Plasencia. Un gusto de saludarte aquí a la distancia. Un gusto de saludar a Manuel Ríos, como siempre. Muy contento de estar con ustedes aquí en este compartir. Yo soy Alfredo Ramírez Silva. Estoy en la ciudad de Dallas, participo en la Iglesia Católica como un simple laico. Y bueno, pues aquí atendiendo la invitación para tener este diálogo, y vamos a seguir la línea que tú estás comentando. Vamos a tratar de no desentrañar el misterio, pero sí de tratar de ofrecer un poco de más claridad acerca de esto, y tratar de dejar en claro de que la existencia de Adán y Eva tiene que ser real, porque a partir de ahí se derivan una serie de realidades a las que nos tenemos que enfrentar y sobre las que se basa la Iglesia. Entonces, bueno, pues ahorita lo desarrollamos más adelante, y le dejo la palabra y el saludo de bienvenida a Manuel. A mí me tocó primero porque por A soy Alfredo, entonces ahora le toca a Manuel.
Ok, pensé que era por la edad. No, creo que es más viejo Manuel que yo. Ahí, Ándale. Dios te bendiga, Manuel. Bueno, pues buenas noches a los dos, Alfredo, José. Un gusto estar aquí también con ustedes en este espacio para hablar de esto. Sí, como tú venías diciendo, vamos a tocar este tema un poco que hemos venido viendo por allí, algunos hermanos que están hablando sobre esto, ¿verdad? Sobre la no existencia de Adán y Eva. Lo cual, pues bueno, esto sería, lo voy a decir así de una vez, esto sería pues contradecir al magisterio, ¿verdad? Porque el magisterio, bueno, pues ha declarado algo contrario, donde dice específicamente que Adán y Eva sí existieron como dos personas reales, individuales. Pero pues vamos a ver ahorita, hablar sobre esto un poquito y nos vamos a basar específicamente al magisterio, a lo que ha declarado el magisterio. O sea, lo que yo diga o lo que nosotros digamos, quizás no tenga tanto peso, pero sí tiene peso el magisterio de la iglesia, que es donde nos basamos y es al cual debemos de ser fieles, ¿verdad? Como católicos somos fieles al magisterio y por lo tanto debemos acatar lo que el magisterio nos ha dictado en todo este tiempo, desde los concilios que se celebraron hace siglos hasta nuestra fecha, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pues vamos a empezar, José. Y un gusto estar aquí. Perfecto, así es. Bueno, primeramente, ¿no? Como empezamos diciendo, nosotros sabemos por la revelación, por la Sagrada Escritura, que Dios de manera directa y de manera especial, Dios formó al hombre. Y eso nosotros lo podemos encontrar en la misma Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 26, nosotros encontramos las siguientes palabras y le doy lectura. Génesis capítulo 1, el verso 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Eso es en el primer capítulo. Ahora, en el capítulo 2, nosotros ya tenemos una narración con detalles que el primer capítulo no nos ofrece. Simplemente se nos ha dicho que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, varón y hembra. Los dos llevan la imagen de Dios. Y ya en el capítulo 2, nosotros tenemos otro relato que no se trata de dos distintas creaciones, no se trata de una contradicción. Hay quienes, sobre todo las personas que no profesan nuestra fe, llámese ateos, agnósticos y demás, han querido poner en contra el capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2, como si estuviesen peleados, como si estuviesen en conflicto, como si fueran dos fuentes completamente distintas, y se olvidan de que ambos relatos forman parte de una misma unidad, forman parte de la revelación divina, forman parte del libro que conocemos como el Génesis y nos están ofreciendo distintos detalles. El que no distingue, confunde. Hay una frase que así dice, el que no distingue, confunde. Entonces debemos distinguir para no confundir. En el capítulo 2, voy a dar lectura. Vamos a leer, creo yo, desde el verso. Voy a leer desde el. ¿Sabes qué? Voy a leer para dar el contexto, desde el verso 1 en adelante. Génesis 2. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo el universo, y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Verso 4. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
el día que el Señor hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. En otras traducciones se lee en un alma viviente. Entonces aquí se nos dice que Dios modeló o formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces tenemos un acto muy específico, tenemos la intervención divina, es un acto especial, específico, donde Dios toma polvo de la tierra y forma al hombre, crea al hombre, modela al hombre. Y una vez modelado, una vez creado, una vez formado, Dios sopla en las narices del ser humano y le infunde aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser viviente o en un alma viviente. Entonces aquí tenemos lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca del origen del hombre. ¿Ok? Entonces aquí me voy a detener. Quise empezar leyendo estas dos porciones de la Sagrada Escritura. Entonces aquí tenemos al primer hombre y a la primera mujer. No he leído todavía donde más adelante Dios hace caer al hombre en un sueño profundo y de un costado toma de su costilla y hace a su compañera, porque Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios hace caer al hombre en un sueño profundo y abriendo su costado toma una costilla y forma a su compañera, y después vemos que viene a hacerlo Eva, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el origen del hombre. Entonces no podemos decir que Adán y Eva son una parábola, no podemos decir que Adán y Eva son un símbolo, porque estaríamos yendo en contra, como ya lo dijo Manuel, en contra de la enseñanza del magisterio, pero aún estaríamos yendo en contra del mismo testimonio de la Sagrada Escritura, donde se nos habla de un hombre y de una mujer físicos, de carne y hueso, individuos que vivieron en espacio y tiempo, y esto es fundamental, es parte del fundamento de nuestra fe. Bueno, aquí voy a parar y para no monopolizar, voy a dejar que uno de ustedes, quien quiera, tomar la palabra y quiera comentar o agregar. Quizás por ahí tú tienes algo que quieres comentar, o quizás pasé por alto algún aspecto de los versos o un versículo que no he mencionado. ¿Quién de los dos? A ver, Alfredo, ¿qué te viene a la mente aquí hablando sobre esto en concreto? En concreto, mira, si vamos más o menos por el principio o a dónde queremos llegar con todo esto, yo creo que hay que ponerle un poco más de contexto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hemos visto es de que últimamente, vamos a hablar, ¿qué te gusta? Los últimos 50, 60 años aproximadamente, y tal vez unos 2 o 3 años para acá y recientemente, algunos representantes de la iglesia, maestros de la iglesia, no magisterio, sino personas que son voz de la iglesia, están promoviendo la idea de que Adán y Eva no existieron, o que son figuras alegóricas y simbólicas. Entonces, bueno, pues al público que nos sigue en este momento, pues les debe de quedar bien claro que aseverar eso o hacer un pronunciamiento al respecto, negar a Adán y Eva, estamos negando todo lo que sigue hacia adelante. Y vamos a negar precisamente, bueno, pues la manera como entra el pecado original dentro del mundo, que es muy preciso, y es donde se basa precisamente toda la obra de la redención.
Entonces, bueno, pues ese yo creo que es el contexto más importante que debemos de abordar en este momento. Defender, o bueno, ese es mi punto de vista, defender la figura histórica de Adán y Eva. A mí me gustaría, por ejemplo, ustedes no lo piensan así, yo lo sé, pues nos conocemos, pero a mí me gustaría preguntarle a alguna persona que ha dicho esto, que nos explique, oye, si Adán y Eva son una simbología de qué manera entró el pecado en el mundo, o sea, cuál viene siendo ahora tu simbología, porque finalmente el demonio ni el pecado, la desobediencia, son simbólicas en absoluto para lo que viene siendo la historia de la redención y la realidad que tenemos como humanos, como seres con libre albedrío y como ya citaste tú dentro del libro de Génesis, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una manera, digo, una vez que tú crees en lo que se llama poligenismo o aseveras que existe, tú puedes creer lo que nos dé nuestra gana. Esto finalmente, de alguna manera, son cuestiones de fe, pero ahí viene cierta razón, cierta certeza, cierta validez para nuestra postura de que realmente la ciencia pues no encuentra oposición a ello. Me regreso porque el tema finalmente sí es complejo. Tienen la persona que niegue, está negando de una vez por todas todo lo que sigue hacia adelante. Yo creo que ese debe de ser el contexto más o menos en el que nos debemos de dirigir. Ahora bien, más adelante, a lo mejor tú lo vas a tocar, pero me voy a ir adelantando. Acerca del libro de Génesis, el libro de Génesis, al igual que el libro que se me ocurre, de la Revelación, el Apocalipsis, pues es el primero y el último, y son de los libros que de alguna manera se prestan a una serie de interpretaciones. Sin embargo, el Apocalipsis, que es el libro de nuestra esperanza, que es el libro de la revelación final, de nada tendría sustento si el Génesis no existe tal cual está descrito en la Biblia. Ahora, mi opinión, y no nada más la mía, sino de algunos autores católicos, se me va ahorita el nombre, pero bueno, déjate cito a Joseph Ratzinger, el Papa que es Papa Emérito Benedicto XVI. Él tiene por ahí una catequesis muy interesante y nos habla de esto. Entonces nos hace ciertas preguntas y que pensemos acerca de Génesis, cuándo es escrito. Por ahí la academia, el magisterio de la iglesia, vamos a decirlo incluso regular, dice, la Biblia tiene un lenguaje alegórico. A ver, ¿cómo que viene siendo alegórico? ¿Quiere decir que la serpiente como que sí existía o como que no existía o qué significa? Realmente no viene siendo un lenguaje alegórico, viene siendo un lenguaje intersubjetivo que va siendo más complejo conforme tú tratas en este momento, 3.500 años después de que se escribió para una cultura tremendamente diferente a la de nosotros, con otro tipo de realidades en ese momento para la que se escribió estas realidades. Entonces no es un mensaje alegórico, está hablando de realidades que las personas en su momento las vieron de alguna manera y las van transmitiendo poco a poco a las personas que los van rodeando. Pero ello en ningún momento contrapone la idea de que efectivamente existió una pareja primigenia y que por ella entra el pecado en el mundo a través del engaño del demonio. La tentación del demonio, que es su trabajo, el que no hace caso, el que engaña, el que quiere ser él, el que quiere lastimar a Dios, el que quiere lastimar a los hijos de Dios, a los hijos predilectos de Dios, y desde luego la intervención de nuestro libre albedrío y la paradoja de la libertad y el amor que Dios nos da. Nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Nosotros tomando nuestras propias decisiones nos vamos a perder. Pero bueno, eso ya ahorita lo vamos a ver. Pero yo sí en esta primera parte de lo que has leído de Génesis, yo invito al público que nos sigue a que vean a quién está escrito el Génesis, en qué momento lo escriben y para quién. Y sin embargo, que estuvo escrito para unas personas muy diferentes a nosotros, al día de hoy sigue teniendo vigencia y tanta vigencia sigue teniendo que, por ejemplo, el evolucionismo, ahorita lo van a tocar ustedes tal vez más a fondo, el evolucionismo no puede responder completamente a todas las respuestas que la gente está haciendo y sin embargo la Biblia de alguna manera sigue ofreciendo una verdad, verdades absolutas, como yo creo que más adelante lo vamos a seguir viendo. Entonces, bueno, pues en conclusión de esta intervención mía,
es la siguiente: negar a Adán y Eva, como ya lo dijo Manuel, es estar hablando de poligenismo, y la Iglesia condena el poligenismo. La existencia histórica de Adán y Eva no, de alguna manera, no contrapone para nada con la ciencia, y sin embargo, las personas dentro de la Iglesia que hablan de esto tienen por ahí como que una reticencia o cierto pensamiento de querer conciliar y decir, bueno, yo soy católico, no soy fundamentalista, pero estoy de acuerdo con esta idea. Y al estar de acuerdo con esa idea, se lleva dentro de las patas, por así decirlo, dentro de su opinión, se lleva todo lo que viene siendo la revelación de la Iglesia. Sí me gustaría, para nuestros oyentes, las personas que nos están siguiendo, como no queremos perderlos, si podemos explicarles lo que es el poligenismo y el monogenismo. A ver, Alfredo, ¿qué es el poligenismo? Le toca al de al lado. A ver, vamos a dejar que Manuel nos diga. Ok. Bueno, gracias. Mira, como Alfredo estaba diciendo, pues sí, la Biblia narra cosas que están inspirados obviamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso nos da una garantía de no error, ¿verdad? Entonces, el poligenismo, como estaban diciendo, el poligenismo se refiere a varios orígenes del hombre. El monogenismo es uno, mono, que proviene de un solo origen, que sería un solo hombre, ¿verdad? Poligenismo se refiere a varios orígenes, o sea, que había varios hombres de los cuales tiene origen el ser humano, ¿verdad? Miren, les voy a leer un poco de lo que dice en la carta Humani Generis del Papa Pío XII. Aquí trata sobre eso. Miren, es la carta Humani Generis. Ustedes la pueden buscar, la pueden hallar muy fácilmente. Papa Pío XII, Humani Generis, y dice así, dice en el número 30, mas cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación es inherente a cada uno como suyo propio. O sea, es lo que dice aquí el Papa Pío XII. Esto es contundente. Él aquí condena el poligenismo, que es de lo que estábamos hablando. No podemos los católicos hablar de que el hombre tiene varios orígenes o que ahí me gustaría, perdón, para que quede así bien claro, el poligenismo, porque quiero que todos los que nos están escuchando nos estén siguiendo de cerca. El poligenismo sería la idea de que tenemos no solamente un par de padres, Adán y Eva, sino que el poligenismo niega esto. Creer en un solo Adán y en una sola Eva se llama monogenismo. Y eso es lo que aprueba la Iglesia. Exacto, que eso es lo que aprueba, es lo que enseña la Iglesia. Un Adán y una Eva, monogenismo. Y lo contrario sería el poligenismo, que se refiere a, por decirlo así, 5 Adanes y 5 Evas. O sea, ya no sería una pareja, sino serían varias parejas. ¿Quieres decir algo, Alfredo? Sí. Dilo. Dilo. Perdón que te corte la idea. Sí. Y hablando de poligenismo y monogenismo, fíjate, es lo que la iglesia propone. Y tú puedes decir, oye, no, medieval, fundamentalista.
Sin embargo, la ciencia ahorita está llegando al lugar de que efectivamente el origen de la especie nace a partir de una sola pareja. Y estamos hablando de que esto es una conclusión que llegan después de hacer estudios, ya ves que sacaron lo que es el mapa genómico, los cromosómicos y todo ello. Entonces, la única manera de que existamos nosotros como especie humana nace de una sola pareja. Es compatible con la revelación divina y ahorita lo que tiene la iglesia. Vamos a poner un ejemplo. No hay manera de que en algún lugar, no sé, supone en Australia, haya nacido por algún motivo, así un embrioncito y se haya hecho un humanito y enfrente le nazca otro y se hace una hembrita, un humanito y una humanita. Y luego acá en el norte, en Alaska, nacen así nada más de repente, nada. Y resulta que tienen exactamente los mismos cromosomas. Y otro en China. ¿Sí se oye el efecto especial? Sí, se escucha muy bien. Entonces, eso no existe. O sea, no es ni dentro ni la ciencia puede sustentar ese desarrollo. Entonces, si nosotros hacemos, tú estás en Tijuana, Manuel, bueno, casi es mi vecino, nos van vigilando nuestro cromosoma, todos tenemos el mismo cromosoma, se parece al de los changos, pero no es el de los changos. Entonces, para para pasar esta página, porque finalmente el poligenismo ni científicamente se sustenta. En otras palabras, no lo enseña la iglesia, ni lo enseña la iglesia, ni lo respalda la ciencia. Ok. Entonces, como yo le quité la batuta a Manuel, solamente para hacer este paréntesis largo, pero para explicar bien, ¿verdad? ¿Qué es monogenismo y qué es poligenismo? Se la vamos a regresar a Manuel. Ahora sí, Manuel, continúa con tu comentario, por favor. Ok. Sí, bueno, estábamos hablando sobre Humani Generis, ¿verdad? Ya hablamos sobre que en esta carta el Papa pues condena el poligenismo y nos dice que a nosotros los católicos no nos está permitido creer en eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en nuestro tiempo, como dijo Alfredo, hay algunos representantes de la iglesia, no quizás el magisterio, pero sí representantes que están hablando sobre poligenismo muy, muy concretamente y lo cual eso es condenado por la iglesia, ¿verdad? Quizás sea por que ignoran estos documentos o será que lo olvidaron o no sé, pero esto está estrictamente prohibido. Ahora, si recordamos ok, Alfredo. Perdón, José, una pregunta para Manuel. ¿Qué representa, o sea, la iglesia condena el poligenismo, pero qué representa dentro de la iglesia el creer en el poligenismo? O sea, porque por una razón la condena. ¿Qué es lo que representaría que la gente crea en el poligenismo? Bueno, pues creer en el poligenismo sería, Alfredo, negar el pecado original. Entonces, negar el pecado original es derribar mucha doctrina. Demasiadas cosas se tendrían que venir abajo si no tenemos pecado original. ¿Por qué? Porque ese es el motivo por el cual el Señor Jesús vino a la redención, ¿verdad? Sería destruir muchas doctrinas sobre eso y bueno, sería un desastre total. O sea, como estaba diciendo, un tiempo dijo José, todo apologista debe sujetarse estrictamente a defender la teoría o la doctrina del pecado original. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo explicamos el pecado original? O sea, así es. En otras palabras, nuestro fundamento para hablar de un Salvador, el fundamento para hablar de la necesidad de un Salvador, de Jesucristo como el Salvador, que viene a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. El fundamento es que Dios creó a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, aunque sabemos que la primera que fue engañada fue Eva, pero el hombre como cabeza es el responsable, ¿ok?
Por eso San Pablo, habla de que el pecado entra al mundo por un hombre. Y ya para ser más específico, habla del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, el primer hombre falló, pecó, desobedeció. Entonces, si nosotros negamos esta realidad de un Adán físico, real, histórico, de carne y hueso, entonces nos estamos quedando sin bases, sin fundamento para poder explicar de dónde viene este pecado del que Jesús viene a salvarnos. Entonces, el poligenismo, hablar de muchos hombres, decir, no, Adán y Eva no fueron individuos, son simbólicos, es una parábola para enseñarnos que Adán representa a todos los primeros hombres y Eva representa a todas las primeras mujeres, solamente para que es una forma parabólica, metafórica, simbólica de enseñarnos, pero no fueron dos individuos. Entonces la pregunta, como ya lo han señalado ambos, la pregunta que un ateo o cualquier persona nos puede hacer es, entonces, ¿de dónde viene, cómo se introdujo el pecado al mundo? ¿Cuál es el origen? Si este relato es una parábola, si este relato del Génesis de Adán y Eva y la serpiente, si es una parábola, si es una metáfora, si es solamente lenguaje mitológico para hablar de una realidad espiritual, la pregunta permanece. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la entrada del pecado al mundo? ¿Verdad? Continúa si gustas. Y mira, José, lo que tú estabas leyendo del Génesis, es bien claro, fíjate, ahí habla, dice, cuando no había ni arbusto, no había nada, es específico, que dice que hace al hombre, o sea, hizo a uno. Hay varios apologistas que dicen que es obvio que Dios creó a un solo hombre, o sea, no nos creó en masa, porque entonces el pecado original ya no sería personal, sino sería colectivo. Sería entre varios, o sea, hay quienes dicen que Adán representa, como tú dices, a 10, 20, 30 o 40 personas, ¿verdad? O sea que representa al género humano. Y la iglesia declara lo contrario, la iglesia dice no. Ahora, otra cosa que mucho se ha visto es decir que los 11 primeros o los 3 primeros capítulos del Génesis no son históricos. Y la carta Humani Generis allí lo recalca muy bien y dice, los 11 primeros capítulos pertenecen al género histórico. Entonces, si hablamos de que son género histórico, quiere decir que sucedió realmente. Ahora, cuando el catecismo narra la caída, dice que usa un lenguaje simbólico, pero para demostrar en qué fallaron ellos, no dice simbólico en la creación de Adán y Eva, no, sino el modo en que pecaron, ¿verdad? El padre José Antonio Portea, teólogo y exorcista, dice, el árbol del bien y del mal que estaba en el jardín del Edén, dice, pudo haber sido simbólico, dice, pero para mí personalmente fue real. Él también habla el padre Portea habla de Adán y Eva como dos únicas personas, las dos primeras personas en pisar un planeta virgen, creado y salido directamente de las manos de Dios. O sea que Adán y Eva fueron las dos primeras personas en pisar el planeta Tierra. Entonces, él es teólogo, él sabe sobre esto del Génesis, ustedes lo pueden encontrar, y él habla sobre Adán y Eva, sobre que son personas reales, dos personas reales. Así es. En otras palabras, el hecho de que el Génesis, y no solo el Génesis, sino prácticamente todos los libros que componen la Sagrada Escritura, el hecho de que se utilicen terminología, tipología, el hecho de que se utilicen diferentes géneros literarios, no invalida la realidad histórica de sus personajes, ¿correcto? Así es. Pero muchos muchos utilizan ese pretexto de que la Biblia contiene distintos géneros literarios. Entonces utilizan ese argumento para invalidar la historicidad, la validez histórica, en este caso, de Adán y Eva.
En otras palabras, están haciendo, eso es lo que se llama una hermenéutica. Para aquellos que no saben qué es la hermenéutica, hermenéutica es la ciencia que se encarga de la interpretación de los textos, en este caso de la Sagrada Escritura. Entonces, ellos están utilizando una muy malísima hermenéutica. Están diciendo, mira, la Biblia utiliza distintos géneros literarios. Por lo tanto, estos personajes, Adán y Eva, no tienen que ser necesariamente personas reales de carne y hueso. Entonces utilizan la premisa de que la Biblia utiliza distintos géneros literarios y utiliza también lo que son los tipos, los símbolos, para destruir la historicidad, la validez histórica de Adán y Eva. Lo interesante es esto, que originalmente esta forma de argumentar o esta forma de interpretar, entre comillas, viene de los escépticos, y ellos utilizan esta metodología no solo para Adán y Eva. Ellos utilizan la misma forma de razonar, la misma forma de argumentar. Y hablo de los racionalistas, de los escépticos. Hablo de gente que se opone al cristianismo. Utilizan esos mismos argumentos, pero adivinen, para aplicárselos a qué otro personaje de la Biblia. Bueno, a muchos, pero se lo aplican al personaje principal de la Biblia. No, lo contrario. Utilizan estos argumentos para decir que Jesucristo no fue un personaje histórico. Y te dicen, si tú quieres creer en Jesús, o sea, tú en tu corazón, tú en tu mente, pues está bien que tú creas. ¿Y sabes cómo le llaman? El Jesús de la fe. Dicen, no, pues ese es el Jesús de la fe. Ese es tu Jesús tuyo, personal, privado, en tu cabeza y en tu corazón. Pero de ahí a que fue una persona real, histórica, un personaje histórico, no, pues eso ya es otra cosa. Y eso lo están haciendo con Adán y Eva también. Manuel. Sí, exactamente. Fíjate. Y otra cosa que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, como tú la estabas por ahí leyendo, es en el Nuevo Testamento. O sea, si Adán y Eva solo son figuras, una fábula, o que son mitos, entonces ni el mismo Jesús mencionaría estos personajes, ¿verdad? El mismo San Pablo, sabemos que San Pablo era el teólogo por excelencia, ¿verdad? Gran conocedor de las Escrituras. Él en el Nuevo Testamento hace mención. Les voy a leer lo que dice 2 Corintios 11:13. Dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza y de la devoción a Cristo. Aquí habla de la serpiente y de Eva. O sea, está agarrando esos hechos que pasaron para él hablar sobre eso. Dice 1 Timoteo 2:13-14, porque Adán fue creado primero, después Eva. O sea, si esto fuera un mito, fuera una fábula, ¿cómo San Pablo iba a decir? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Eso es lo que narra el Génesis. José se quedó por ahí, primeramente ahorita en la creación de Adán, y vemos que un poquito más adelante se crea Eva, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo San Pablo puede hacer alusión a esto si solamente era un mito. Entonces no tiene lógica. Y el lenguaje, ese pasaje que acabas de leer, Manuel, es interesante, porque el lenguaje es cronológico. ¿Puedes volver a leerlo como dice el pasaje, que primero y después? Dice 1 Timoteo 2:13-14, porque Adán fue creado primero. Ahí está, después primero, Eva. un orden, ahí ya tienes un orden cronológico. Habla de un primero y un después. Entonces, no puedes hablar de algo que solamente es una parábola, una metáfora, lenguaje mitológico ancestral, y después aplicarle categorías de tiempo cronológicas, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y fíjate, después el mismo Señor Jesús hace alusión a esto. Mira, dice Lucas 11:50-51, para que sea pedida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel. Aquí está hablando de Abel, el hermano de Caín, hijos de Adán y Eva. Dice, para que sea pedida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo. O sea, esto es claro, es muy claro. Mateo 23:35 también.
para que caiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Bueno, Entonces, el mismo. las parábolas no derraman sangre, ¿verdad que no? Ni las metáforas, ni las mitologías, ¿verdad? Ahora, otra cosa. Hebreos 1:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín. O sea, no tiene lógica si el autor de los Hebreos dice por la fe Abel. O sea, un mito no tiene fe. Exacto. ¿Cómo un mito va a ofrecer sacrificios? No, y ahí mismo, no sé si lo vas a leer, no sé si lo tienes ahí en tus notas, hay un versículo donde en Hebreos donde se habla de la sangre de Jesucristo, se habla de la sangre de Jesucristo que habla más fuerte que la sangre de Abel. Entonces, se está hablando de la sangre de Jesús, que fue una sangre real, y se habla también de la sangre de Abel. Ahora, los que dicen que Adán y Eva fueron una metáfora, una parábola, también dicen que Abel fue también parte de la misma parábola. Pero ¿cómo Abel va a ser simplemente una parábola cuando se está comparando la sangre de Abel a la par de la sangre de Jesús? Obviamente se dice que la sangre de Jesús habla más fuerte que la sangre de Abel el justo. Es interesante que se le llama el justo. Ahora, a ver, adelante, Manuel, antes de que yo me coma aquí todo el paquete, síguele. Mira, después... Oye, y ya después le vas a dejar chance a Alfredo, ¿eh? Yo pensé que ya se había ido. Okay. Denle. Dale. Mira, otra cosa es la genealogía del Señor Jesús. Si nosotros checamos la genealogía en Lucas 3:23 en adelante, todo ese capítulo... pero tienes que entender que la Biblia utiliza diferentes géneros literarios. Entonces, no podemos realmente tomarlo como algo histórico. Así es, pero fíjate, entonces, si el Señor Jesús desciende de Adán, entonces desciende de un mito. Fíjate lo que dice Lucas 3:23 al 38. Dice, Jesús al empezar tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, y ahí se va, hijo de, y llega al 38 y dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está. Ahí para dónde nos hacemos, José. Más claro ni el agua. A ver, Alfredo, ahora sí. A ver, Alfredo, échale, Alfredo. Ya me descongelé. No, es que ustedes vienen tremendamente preparados. Creo que ustedes se desempeñan en el campo de la apologética. Qué bueno que yo soy amigo de ustedes porque ya me hubieran hecho pomada completamente a cualquier argumento que hubiera dado. Fíjate que de alguna manera, pues ahorita desentrañamos toda la importancia que tiene que ver el reconocer el monogenismo, lo que viene dentro de las escrituras, la relación que tiene. Y esto de ninguna manera es fundamentalismo. Ya acabamos de hablar ahorita acerca de cómo la ciencia también está ofreciendo explicación de que solamente a través de una pareja es como el género humano pues está poblando la Tierra. Aquí la idea es, pues ya les dije que bueno, que yo no soy su enemigo. Nosotros no somos enemigos de absolutamente nadie que ande por ahí un poco o un mucho confundido hablando acerca del poligenismo. Las personas que van a ver este video, el auditorio de ustedes, deben entender esto. Muchas personas lo están haciendo porque así se lo han enseñado dentro de sus escuelas. ¿Qué es lo que hacen? Mira, como tú estás en la iglesia y para vernos un poco modernos, para poder entrar dentro de este mundo, pues vamos a decir que la alegoría, las parábolas, y ahí nos vamos llevando la fiesta en paz. Entonces, para el público que está viendo esto y la siguiente vez tengan oportunidad de ver a alguien que está hablando acerca de algo que ustedes consideren el poligenismo, le dicen, a ver, espérate, si tú niegas a Adán y Eva, fíjate que niegas todo, o de qué manera tú vas a resolver la entrada del pecado original. Y hacerle estas preguntas a una persona no es retarla, simple y sencillamente es hacer
apologética dentro de nuestra misma iglesia, porque esto nos está infiltrando, infiltra dentro de la iglesia ese tipo de ideas. ¿Qué les digo? No es que seamos severos ni críticos, ¿verdad? Pero hay personas que lo están haciendo porque así lo enseñaron dentro de sus escuelas de teología, de los seminarios, porque algunos sacerdotes comparten estas ideas, y sin embargo hay documentos muy firmes dentro de la iglesia que nos hablan, que condenan lo que viene siendo el poligenismo. Ahora bien, ¿de qué manera se explica todo esto a la luz natural de la razón? Yo hace rato les hablaba acerca del lenguaje intersubjetivo. ¿Cuál es este? Es el que está dado en otra época para otras personas, narrando ciertos hechos que en su momento tenían interés. Les voy a poner un ejemplo así de 500 años. Si ustedes han oído hablar del, Monocuán Pupúa, y no me lo sé, el que habla acerca de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se llama? Micán Mopúa, algo así. Bueno, yo trabajé en una región donde se hablaba el náhuatl. Sin embargo, esas personas en el siglo XXI no pueden leer lo que está en el manto de la Virgen, porque pues ellos leen el alfabeto griego que nosotros conocemos. Entonces ellos pueden decir Tlaquetechihuas, Amotlena o Tlaxcamate Miac, que son palabras en náhuatl, pero que no tienen nada que ver con el lenguaje que se utilizó cuando la Virgen se aparece. Ejemplo, ahí decían de que de la boca de la Virgen salían cantos de los pájaros, lo que se traduce o se daba a entender que era una voz dulce, una voz muy bonita. ¿Sí me explico? Alguien puede decir, no, es que estaban unos pajaritos saliéndole de su boca. No, era la manera como el náhuatl tenía para decir que la Virgen hablaba muy bonito. ¿Sí me explico? Ese es un lenguaje intersubjetivo. Si nosotros hacemos la traducción ahorita y somos muy rigurosos, decimos, es que de la Virgen no pueden salirle pajaritos y que estos hablen. Sin embargo, en su momento así lo transmitieron. Ahora, si eso yo se lo presento a una persona que habla náhuatl en este momento, no me lo va a entender y va a decir, eso no existe. No es que no existe en náhuatl, simplemente es una gran diferencia. Ahora me regreso a lo del Génesis. Es un libro que está escrito hace 3,500 años. Lo escribe, parece que Moisés es el que lo dan como autor, y él lo empieza a escribir para una área donde hay el paganismo, los baales y todo esto que allí existían. Había una teoría por ahí que nos hablaba acerca de que era sobre todo una teoría babilónica, que decía que la tierra estaba hecha que los humanos, los hombres, tenían sangre de dragón, y que la tierra se había hecho por una pelea entre el bien y el mal, una cosa de estas. Cuando el Génesis irrumpe como una revelación para el pueblo elegido, para el pueblo judío, les da a conocer a través del Génesis, a través de esa revelación, en ese momento, para las personas de ese momento que estaban en esos problemas, les da a entender que Dios no es una persona que es ajena a la tierra, a los hombres, y que los hombres somos hijos de él, y que nosotros no tenemos la sangre de maldad dentro de nosotros. Entonces es de esa manera, cuando uno trata de encontrar más contexto dentro del mismo libro del Génesis, vamos encontrando cosas diferentes. Lo que yo les acabo de decir es un estudio que el Papa Benedicto, él lo cita en su libro, no recuerdo, acerca del origen del hombre, y él habla acerca de ello. Yo no conocía esa historia. Entonces, en ese momento, en esa cultura, decirle a todos, saben que nosotros somos hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza, y va utilizando ese tipo de figuras. No son alegóricas, ni metafóricas, ni parabólicas, son las imágenes que sirvieron en ese momento y tal cual fueron reales. Después Manuel nos habla acerca de la inerrancia bíblica, y efectivamente con esa explicación y con esa razón, que es un método histórico aprobado, vamos encontrando que la Biblia tiene razón dentro de lo que está diciendo. Y por ejemplo, a lo que viene nuestra tradición o nuestra revelación, el Arca de la Alianza. ¿Qué pasa con el Arca de la Alianza? ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza, Manuel? ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza, José? Bueno, pues el arca, si te refieres a la del antiguo pacto. ¿El arca dónde quedó?
Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero el Nuevo Testamento nos habla de otra arca, Bueno, el arca de la Nueva Alianza, ¿no? bien. Entonces, de igual manera como... Ah, Manuel, perdón. A ver, si vamos a, creo que es el libro de, no estoy seguro si es Macabeos, creo, Segunda de Macabeos, creo. Son los libros que les llaman deuterocanónicos, ¿verdad? En esa nos narra cómo el profeta Jeremías, si no estoy mal, llevó el arca de la alianza a una cueva. Ahora, los que le iban ayudando a él, dejaron el arca allí, y el profeta dijo que no se volvería a ver hasta que Dios la mostrara a los hombres. Entonces, cuando los hombres se fueron, quisieron regresar a poner señas para poder encontrarla, pero ya no la encontraron. Eso es lo que nos habla la Biblia más o menos de dónde quedó el arca, pero pues se perdió. En ese momento de entender ahí que la escondieron, pero se perdió. Pues eso es lo que tú crees entender. Finalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? De que el arca no va a ser importante para la revelación, dentro de la revelación, para nuestra salvación. Y con eso quiero ir a otro punto que de repente la gente es donde se agarra, dice, ay, entonces, ¿de dónde viene el pueblo que a lo mejor iba a matar a Caín? Me explico. Entonces yo ponía por ahí un día jugando, bueno, ese pueblo viene de exactamente donde quedó escondida el arca de la alianza, y viene siendo un juego de palabras, porque finalmente a nosotros, no es que a la Biblia no le interese, la Biblia es un libro religioso que habla de verdades históricas, pero no contiene toda la revelación histórica que necesitamos. Por ejemplo, Dios creó el mundo, el universo, él lo crea todo. Y alguien que es muy escéptico dice, un fundamentalista ateo dice, pero ahí dice que nada más el mundo, él no dice que creó todo el universo y que la canción, tienes que encontrar palabra por palabra. Oye, espérate, es un libro que está escrito hace 3.500 años para otras personas. Entonces también el estar hablando de todas las realidades que ocurrieron después de que se escribe la Génesis o antes de todo ello no es importante finalmente. Fue la manera como las personas en su momento pudieron escribir para dar a conocer la gran verdad. La gran verdad es que Dios existe, nos hace por amor, nos hace a imagen y semejanza y quiere que estemos con Él, que estamos en el paraíso, que por nuestra propia libertad, por la paradoja del amor que mismo Dios tiene con nosotros, permite que nosotros decidamos, y nosotros decidimos regularmente acorde al mundo, al demonio y la carne. Y finalmente, bueno, pues ustedes conocen más a fondo todo lo que viene siendo, va a ser la historia de la redención. Con ello lo que quería decir es que hay respuesta para cada una de las interrogantes que nos planteamos hoy día como mundo moderno. No somos fundamentalistas, no somos personas enceguecidas por la fe, por así decirlo, ¿no? Nosotros volamos con las dos alas aquellas, ¿no? El ala de la fe y el ala de la razón que nos va llevando hacia lo que viene siendo la verdad. Entonces, básicamente para el público que pueda ver esta emisión, que tengan confianza dentro de lo que viene siendo el magisterio de la Iglesia. No hay ningún fundamentalismo, no hay absolutamente ningún engaño y podemos creer con mucha razón todo lo que la Iglesia enseña, y para todo ello hay una explicación científica a la luz natural de la razón. Y solo, aunque no es el tema, ¿no? Pero ahorita que mencionaste el clásico ataque de los ateos, ¿no? Que de dónde salió la esposa de Caín, pues la Biblia lo dice, eso no es un misterio. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia no nos dice que Abel y Caín fueron sus primeros hijos de ninguna manera. Nosotros sabemos que cuando Caín asesina a Abel, después Dios les da un hijo que viene a sustituir a Abel, que es Set, que ahorita precisamente Manuel leyó para nosotros la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Y si te fijas, la genealogía antes de ir hasta el primer hombre, que es Adán, pasó por Set. Entonces, cuando Set nace, Adán ya tenía 130 años. Nosotros sabemos que Adán fue creado siendo una persona adulta. Entonces ya tenemos a un hombre con 130 años reproduciéndose, que fue el mandato divino. Dios le dijo al hombre que se tenía que reproducir. Y entonces ya estamos hablando de que ya había muchos hijos
Ahora, ¿por qué se relata entonces de Caín y Abel? Pues nosotros sabemos que son arquetipos de un hombre justo y de un hombre impío. Ya lo leyó Manuel. A Abel se le llama el justo. Abel el justo, y se le pone como un mártir, un hombre que derramó su sangre, en este caso por hacer la voluntad de Dios. Y también en Primera de Juan, capítulo 3, se nos habla de Caín como de un hombre impío, donde dice que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era hijo del maligno y mató, asesinó a su hermano. Entonces, en este contexto de estos dos hombres, uno justo que tuvo temor de Dios y el otro hombre injusto, impío, que no tuvo temor de Dios, es en ese contexto que se menciona a Caín y Abel. Y porque muchos preguntan, entonces, ¿por qué se les menciona si no fueron los primeros? Porque hay una enseñanza. Y después viene Set. Y este Set viene a colarse a lo que sería la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero en pocas palabras, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues eran descendientes de Adán y Eva. Tuvieron muchos hijos. Tenemos a una pareja reproduciéndose por 130 años. Yo conozco de varones que en un espacio de 20 a 30 años de reproducirse han tenido 15, 20 hijos. Fíjate, lo voy a repetir. Conozco de parejas que en 15, de 20 a 30 años han tenido 15, 20 hijos, y he escuchado de algunos que hasta más. Ahora imagínate a una pareja reproduciéndose por 130 años. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues es un descendiente de Adán y Eva. La Biblia, como bien lo dijo Alfredo, la Biblia no pretende darnos un relato exhaustivo de cada descendiente de Adán y Eva. Adelante, Manuel. Sí, fíjate, como todos saben, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a la mujer, las hijas casi no se les mencionaba. Es muy raro que a la mujer se le mencione, solamente a los varones. Entonces, nos menciona allí que dio a luz un hijo varón, pero no nos menciona las hijas. Solamente hasta el final que dice, Adán vivió 900 o tantos años, dice, y tuvo más hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, el decir o el aludir a que Adán y Eva no existieron y que solo representan a un grupo de hombres, ¿verdad? A los primeros hombres y a las primeras mujeres, es sacarle la vuelta para no dar una respuesta, o porque no tenemos una respuesta, cómo justificar la esposa de Caín y los demás pueblos, ¿verdad? Sabemos que Adán tuvo más hijos e hijas, y que en ese tiempo el casarse entre familiares era aceptado. Se vino a prohibir casarse con hermanos, hermanas, primas y todo esto hasta el Levítico. No recuerdo, creo que es Levítico, no lo tengo, pero si no me equivoco es Levítico 12, donde se prohíbe ya casarse con mujeres de la familia, ¿verdad? Hasta entonces se vino a prohibir esto, pero al principio dice el Señor, los hizo hombre y mujer, los bendijo y les dijo, reproduzcanse y pueblen la tierra. O sea, a ellos dos, ¿cómo les dice reproduzcanse? Pues obviamente estaba permitido que sus hijos contrajeran matrimonio y poblar más la tierra, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde Caín, obviamente, tuvo su esposa. Pudo haber sido una hermana, una sobrina, una prima, pero de ahí es de donde sale, ¿verdad? Es lo que nos deja ver, como dices tú, la Biblia, que Adán tuvo más hijas que hijos. Así es. Y bueno, haciendo un comentario sobre lo que decía Alfredo, de que los escépticos, para amedrentar, para arrinconar a los católicos, a los cristianos, para arrinconarlos, han utilizado esta táctica de que si te atreves a tener una postura firme sobre la historicidad de Adán y Eva, entonces significa que eres un ignorante, eres un religioso fanático de fe ciega. En otras palabras, entre paréntesis, eres un fundamentalista. Así es de que ni se te ocurra ponerte en una posición
que afirme rotundamente la historicidad de Adán y Eva, porque entonces significa por default eres un fundamentalista. ¿Y cómo te atreves a ser un fundamentalista? ¿Qué no sabes que somos católicos? O sea, dando a entender que, o sea, ¿te fijas cómo ellos han creado una dicotomía, una falsa dicotomía? ¿A qué me refiero con una falsa dicotomía? Una falsa dicotomía es hacer una separación, es separar algo que no debiera estar separado. El católico tiene la Sagrada Escritura por revelación divina y el católico está obligado a creer la historicidad de Adán y Eva. De modo que aceptar esta idea de que si tú crees en un Adán y una Eva históricos, eso significa por default que ya eres un fundamentalista. La pregunta es, ¿y a ti quién te dijo tal cosa? ¿De dónde sacas tú que aferrarte a la historicidad de Adán y Eva solamente le pertenece a los fundamentalistas? Ahora, hay que decir, es cierto que los fundamentalistas del mundo evangélico, esto viene principalmente de los Estados Unidos, ellos han caído en errores por negar la utilización de la sana razón, de la lógica, de diferentes argumentos, pero escucha, ellos no estuvieron mal del todo. Ellos fueron famosos porque se opusieron a la teología liberal del siglo XIX que negaba la historicidad de Adán y Eva, la resurrección física de Jesucristo. Entonces, entre todos los errores que cayeron, sí tuvieron algunos aciertos. Y uno de sus aciertos fue que defendieron a capa y espada la historicidad de Adán y Eva, la resurrección física de Jesucristo, el nacimiento virginal de Jesucristo. Todas estas doctrinas estaban siendo atacadas por la teología liberal, racionalista, principalmente alemana y un poco de francesa, en el siglo XIX. Y estos evangélicos fundamentalistas fueron férreos en defender estas doctrinas. Ahora, es cierto que cayeron en otros errores, es cierto que ellos han rechazado el uso sano de la razón y la lógica y los argumentos históricos y aún las cosas que la ciencia de manera acertada nos ofrece. Es cierto, se han ido a un extremo, pero eso no significa que porque ellos creen en un Adán y en una Eva históricos, y nosotros también creemos en un Adán y una Eva históricos, que ya somos idénticos a ellos. Pero mira, los escépticos, y como ya lo mencionó Alfredo, esto ya se ha infiltrado a la iglesia. En las altas esferas, en la academia, en instituciones de educación alta, en ciertos círculos católicos, esto se ha infiltrado. Y ahora sale un laico, un apologista laico con toda su sencillez y su simplicidad, y sale hablando de la historicidad de un Adán y de una Eva históricos. Ah, no, es que tú ya eres un fundamentalista. ¿Dice quién? Ahora, esto sin mencionar sin mencionar los documentos magisteriales que al inicio Manuel ha leído para nosotros, el Humanis Generis. El Papa Pío XII claramente condena la creencia de que Adán y Eva no fueron individuos, sino que fueron muchos Adanes y muchas Evas, el poligenismo. Y bueno, hay algo interesante, no sé si lo sabían, pero sí saben que la iglesia considera que Adán y Eva son santos, fueron santos y están en el cielo. Entonces, ese es un argumento muy interesante, sobre todo para aquellos que dicen que Adán y Eva no fueron personas reales. Si no fueron personas reales, ¿cómo pues la iglesia nos enseña que ellos son santos? Ahora, santos del Antiguo Testamento, no me refiero en el sentido estricto, ahora ya en tiempos de la iglesia, no me refiero como San Agustín o San Atanasio. No, santos del Antiguo Testamento, en la categoría que entrarían los profetas, los mártires, los hombres de Dios del Antiguo Pacto. Adán y Eva en la tradición católica son considerados como santos y la iglesia siempre ha creído que están en el cielo. Entonces, si no fueron reales, personas históricas de carne y hueso, ¿cómo pues la iglesia nos va a enseñar que fueron hombres de santidad y que están en el cielo? Eso es algo interesante, solamente quería compartirlo con ustedes. Y fíjate, José, que entonces, si nosotros no nos aferramos a creer lo que dice la Biblia, entonces nos vamos a volver antibíblicos o qué. Si a todo le buscamos un significado, estamos dándole ahora sí meramente la torre a la Biblia. Entonces sí pasaríamos a ser antibíblicos si no creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y como dice el magisterio, si lo que revela el magisterio es por revelación meramente pues del Espíritu Santo, entonces
estamos sujetos a creer lo que el magisterio dice. En el Concilio de Trento, en el Concilio de Cartago, en el Concilio de Orange, en estos concilios, el Concilio Vaticano II han declarado que a Adán y Eva, bueno, hablan de Adán y Eva como dos personas individuales, como dos personas creadas únicos. Entonces, ninguno de estos concilios, ni en el catecismo, ni en ningún lugar de los documentos del magisterio de la Iglesia, habla referencia a Adán como que simboliza a los primeros hombres. En ningún lugar del magisterio de la Iglesia habla sobre eso, ni tampoco que Eva representa a las primeras mujeres. En ningún lugar. Esto es producto de una teología modernista que, como dijo José, que se ha infiltrado en la Iglesia y está enseñando esto, lo cual eso es ir en contra de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Una teología modernista. Hacemos recuerdo del teólogo y sacerdote Ariel Álvarez, argentino. Este sacerdote, el Vaticano lo cesó de sacerdote, le quitó el permiso de predicar. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que Adán y Eva representaban a los primeros hombres, que eran simbólicos. Entonces, y con qué facilidad vemos hoy que se está predicando y se está enseñando que Adán representa a los primeros hombres y Eva a las primeras mujeres, y nadie hace nada. ¿Por qué? Todo mira, esto... Ajá. Sí, mira, hay un teólogo, este señor, aparte de ser teólogo, tiene también estudios en biología, en ciencia. Es un hombre que tiene estudios en ciencia y aparte en Sagrada Escritura, en teología. No recuerdo su primer nombre, pero sí recuerdo su apellido. Es austriaco. Yo sé que suena como la nacionalidad, pero no, me refiero, así es el apellido, austriaco. Este señor que tiene muchos estudios, tanto en ciencia, biología, como en teología, ¿sabes lo que está haciendo? Porque alguno pudiera estar escuchando, bueno, ok, si ya nos están explicando que la Iglesia de manera categórica, de manera explícita, condena creer en que Adán y Eva representan a los primeros hombres y a las primeras mujeres, si la Iglesia condena el poligenismo, o sea que hubo muchos Adanes y muchas Evas, entonces, ¿por qué es tan popular esta idea y por qué incluso se está enseñando en muchas instituciones católicas? Bueno, acabo de escuchar de este señor de apellido austriaco que, ¿sabes lo que hace? Humanis Generis del Papa San Pío XII la reinterpreta. Cuando dice que no le es permitido a los fieles creer esta teoría del poligenismo, creer en muchos Adanes y muchas Evas, fíjate lo que hace este señor austriaco. Dice, es que tenemos que entender el contexto en el que el Papa está hablando. El contexto en ese tiempo es que la ciencia nos decía que la humanidad, que los hombres venían de muchos pares, pero no de ancestros, de muchos ancestros, pero no humanos, sino animales. Porque la ciencia en el tiempo del Papa San Pío XII, eso era lo que la ciencia creía, que el ser humano venía de ancestros, de muchas parejas ancestrales, pero animales. Entonces, como el Papa no pudo aceptar que veníamos de animales, dice, por eso es que escribe esas palabras. Pero ahora nosotros sabemos, ya la ciencia ha avanzado y ahora ya ha habido progresos y ahora ya la ciencia ya no nos habla de ancestros, de parejas ancestrales animales, sino que ahora nos dicen que venimos de ancestros, pero ya humanos, muchas parejas, muchos Adanes, muchas Evas, o sea, ya estamos hablando de humanos, ya no de animales. Entonces, fíjate lo que está haciendo. Está tomando las palabras del Papa, las está torciendo, las está mal interpretando y nada que ver, porque en el documento de Humanis Generis claramente se está hablando de que no se le permite a los fieles creer que venimos de muchos hombres y de muchas mujeres. Venimos de una sola pareja, de una Adán y de una Eva. Ajá.
hablando de Humanis Generis, dice así, sobre esas teorías y hablando de la ciencia, dice, si tales hipótesis se oponen directa o indirectamente a la doctrina revelada por Dios, entonces sus postulados no pueden admitirse en modo alguno. Aquí vamos a ver otro párrafo, dice, por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pero la fe católica manda defender que las almas son criadas inmediatamente por Dios, mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, de la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas, cuidado con esto, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal de que todos muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas. Y como sabemos, el pecado original es un dogma de fe. Entonces, si sale otra teoría que se contraponga con algún dogma de la Iglesia, no es aceptado. Ahora, eso que acabas de leer, Manuel, perdón que te interrumpa, eso que acabas de leer, fíjate lo que se ha hecho. Hay quienes han interpretado ese párrafo que acabas de leer, lo han interpretado de la siguiente manera, y aquí cito, dicen, la Iglesia sí permite que los fieles crean la evolución, cuando de ninguna manera es lo que dice ese párrafo. Ese párrafo dice que sí es permisible que las personas competentes, los científicos, que sigan indagando, que sigan investigando, que sigan en la búsqueda de la verdad, porque la ciencia nos transmite una verdad. La ciencia, la Biblia, la revelación divina, la Iglesia, no está peleada con la ciencia. Ahora, como ya lo dijo, no recuerdo quién fue, si fue Manuel o Alfredo, no recuerdo quién de ustedes dos lo dijo. El problema no es con la ciencia, estamos hablando que hay una teoría que se opone a la revelación divina. Y esa teoría, muchos la toman como si fuera ciencia comprobada. ¿Y de cuál teoría estamos hablando? Estamos hablando de la teoría darwinista, de la teoría de la evolución, que no solamente se opone a la revelación, sino que no está respaldada, ya me acordé, fue Alfredo, sino que no está ni siquiera respaldada por la ciencia. Estamos hablando de la teoría darwinista, que ni siquiera está respaldada por la ciencia, no está comprobada. Ahora, esa es la razón por la que muchos científicos, que ni siquiera son católicos, se están apartando cada vez más y más de los postulados darwinistas, porque no han sido. Y ahora, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de la evolución, o para ser más específicos, de la macroevolución. Nunca apareció el mentado eslabón perdido. Realmente no hay sustento científico para hablar de la teoría darwinista como un hecho irrefutable. Entonces, ni la ciencia lo respalda, se opone a la revelación divina, y ahora hay quienes, aferrándose todavía a la evolución, quienes quieren interpretar este párrafo de la Humanis Generis que acabas de leer, Manuel, diciendo, no, si la Iglesia sí permite que los fieles crean en el evolucionismo, en esta teoría, en los postulados darwinistas. No. La Iglesia no está diciendo, la Iglesia dice que sí es permisible que se continúe la discusión, que se continúe la investigación, porque la Iglesia no se opone a la investigación científica. Y como ya lo dijo Manuel, siempre sometido toda investigación al juicio de la Iglesia, y que no contravenga con los dogmas de la revelación divina. Manuel. Mira, y siguiendo con eso dice, pero algunos traspasan esta libertad de discusión obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente, que es de lo que estabas hablando, y es de que algunos dicen que Dios tomó a un ser ya creado, ¿verdad? Que esto vendría siendo un mono, ¿verdad? O algo así.
y que de ahí el Señor lo agarró y le infundió un alma y lo hizo hombre. O sea, hay quienes tratan esa teoría y aquí es de lo que está tratando. Dice, pero algunos traspasan esta libertad de discusión obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente. Fíjate, dice como si fuera cierto. Y ahí es donde sigue el siguiente párrafo, que es donde trata el Papa sobre el poligenismo, donde nos dice que está estrictamente prohibido. Dice, y como en las ciencias biológicas y antropológicas, también en las históricas, algunos traspasan audazmente los límites y las cautelas que la Iglesia ha establecido. O sea, la Iglesia al establecer un dogma es un límite que ya se estableció, ¿verdad? Ya no hay discusión sobre eso. De un modo particular, es deplorable el modo extraordinariamente libre de interpretar los libros del Antiguo Testamento. Los autores de esa tendencia para defender su causa, sin razón, invocan a la carta que la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos envió no hace mucho tiempo al arzobispo de París. La verdad es que tal carta advierte claramente cómo los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores greco-latinos y modernos, no obstante pertenecen al género histórico, en un sentido verdadero que los exegetas han de investigar, precisar los mismos capítulos. O sea, los exegetas deben de precisar sus teorías de acuerdo con lo que ya está establecido, ¿verdad? Con lo que la Iglesia ha declarado. Dice Mati, los antiguos hagiógrafos tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ser ciertamente concederse. Nunca ha de olvidarse que ellos obraron así ayudados por la divina inspiración, la cual los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Por lo tanto, las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura, en modo alguno, pueden compararse con mitologías u otras narraciones semejantes, a las cuales más bien proceden de una encendida imaginación. O sea, aquí nos está de alguna forma prohibiendo que los tengamos esas narraciones como mitos, como mitologías, como parábolas, como fábulas. O sea, no lo podemos hacer, lo dice claramente el magisterio de la Iglesia. Y acabo de escuchar a un cardenal, fíjate nomás de qué alturas estamos hablando. Acabo de escuchar a un cardenal refiriéndose a Adán y Eva como mitología. Nada más para que te des una idea de hasta dónde ha subido este humo que se ha metido en la Iglesia. Pero bueno, síguele. Así es. Pablo VI, miren, Pablo VI habló también de esto en una de sus cartas o una conferencia. Dice así: en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en total concordancia con la revelación divina y el magisterio de los concilios anteriores de Cartago, Naranja y Trento, se enseña claramente el hecho y la universalidad del pecado original, así como la naturaleza íntima del estado del cual la humanidad declinó debido a Adán. En términos específicos, la propia Constitución en el capítulo 1, refiriéndose tácitamente al Génesis capítulo 3 y a la doctrina del Concilio de Trento, señala en el pecado del primer hombre la principal fuente de desorden moral existente en la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, siempre nos habla de Adán como el primer hombre, individualmente, siempre va a hablar el concilio, todos los concilios que hablan sobre el pecado original y sobre Adán y Eva, siempre habla sobre ellos dos como personas únicas e individuales, nunca habla en plural, sino en individual. Dice así, dice, por lo tanto, se les otorga, y esto es lo que estaba mencionando José, que muchas veces se malinterpreta también, dice, por lo tanto, se les otorga a los exegetas y a los teólogos católicos toda libertad de investigación y juicio que se requiere por la naturaleza científica de sus estudios y el objetivo pastoral de la salvación de las almas,
que debe apuntar como un propósito supremo a cada persona. Actividades dentro de la iglesia. Hay, sin embargo, límites que el exegeta, el teólogo, el científico que realmente quieren salvaguardar e iluminar su propia fe y la de otros católicos no pueden ni deben sobrepasar imprudentemente los límites. Los límites están marcados por el magisterio vivo de la iglesia, que en la siguiente norma de verdad para todos los fieles, como hemos mencionado en la encíclica. O sea, aquí habla claramente de que no se deben traspasar los límites ya establecidos por el magisterio de la iglesia. Así es. Vamos a dar la palabra a Alfredo antes de que se nos quede dormido. A ver, Alfredo, aquí estoy aprendiendo, casi ¿cómo se llama? Le copio todo lo que dice Manuel. No, pues no hay muchas cosas que agregar. Yo nada más, pues sigo insistiendo, ¿verdad? Las personas que defienden el poligenismo o las personas que vayan a ver este video, pues cuestiónenlos o cuestionense ustedes mismos si creen en eso del poligenismo y vean lo que ello representa, es negar toda la historia, ¿verdad? O sea, es cuestionen y cuestiónense. Y una cosa, creer en el monogenismo es algo razonable y es algo que es compatible con la ciencia, mejor dicho. La iglesia lo condena el poligenismo también, o sea que abusados los que somos las personas de fe. Y una cosa muy interesante, de veras, la Biblia sigue siendo vigente y está soportando las pruebas del tiempo. Y básicamente nos habla de que la promesa que tenemos acerca de que Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces creo que tenemos suficientes elementos para ser muy cuidadosos en lo que viene siendo la transmisión y la recepción de la doctrina de parte de la iglesia y lo que escuchamos en el mundo secular, que personas por querer agradar a lo que viene siendo el nuevo orden mundial, el New Age, y no quedar mal con nadie, pues andan predicando doctrinas exóticas, doctrinas raras, andan por ahí dándoselas de superapóstoles. Hay que tener cuidado con ello. Sería mi intervención nada más. Así es, y yo quisiera, en eso mismo que has mencionado, Alfredo, la parte donde mencionas de que por querer quedar bien. Muchos de plano no se han detenido a pensar. Me gustó lo que dijiste al principio, Alfredo, que cuando te dirigiste a los que nos están escuchando, a los que están siguiendo este diálogo, y les dijiste, seguramente ustedes conocen a alguien o han escuchado de alguien que ha dicho esto, que ha dicho que Adán y Eva no fueron dos personas, dos individuos históricos, sino que solamente representan a muchos hombres y a muchas mujeres. Y me gustó lo que dijiste, no significa que son malas personas, simplemente ellos están repitiendo lo que les enseñaron tristemente y lamentablemente en sus mismas instituciones, o sea, lo que aprendieron en el seminario. Porque estas ideas se han metido aún a los seminarios, no a todos, pero sí a muchos. Y ellos simplemente, cuando les preguntan, ¿Adán y Eva existieron? Adán y Eva fueron personas históricas, individuales, de carne y hueso, y los escuchamos que empiezan a decir que no, que solamente es una parábola para hablarnos de los primeros hombres. Ellos simple y sencillamente están repitiendo como loros lo que aprendieron en sus escuelas, lo que aprendieron en el seminario de donde vienen, lo que su maestro les dijo. Ahora, ¿por qué se ha permitido? ¿Cómo es que no hay más supervisión? ¿Cómo que no hay más? Uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que no haya más cuidado? Esa es una buena pregunta, pero eso ya sería tema para otro diálogo completo que no nos vamos a meter ahí. Pero me gustó lo que dijo Alfredo porque debemos de tener cuidado y no llegar al otro extremo. Ah, mira, fulano, aquella persona, fulano de tal, él cree en el poligenismo, él cree que no hubo un solo Adán y una sola Eva, por lo tanto hay que despreciarlo, hay que rechazarlo, hay que quítalo de tu lista de contactos. No debemos ir a ese extremo. Debemos de tener también nosotros paciencia y comprensión, pero también ser firmes con lo que la iglesia por medio del magisterio nos enseña, mantenernos firmes en la verdad y ayudarles. ¿Cómo sabes tú si Dios no te quiera usar a ti para ayudar a tu hermano, para ayudar a tu hermana que ha caído bajo la influencia de este pensamiento? ¿Verdad? Pero sí, muchos lo hacen por quedar bien
unos por ignorancia, ¿verdad? Pero otros por quedar bien, porque les da miedo que los tachen de fundamentalistas, que los tachen de ignorantes, que los tachen de gente anticuada, olvídate. Entonces, mejor prefieren adaptarse. Se adaptan y se dejan llevar por la corriente y prefieren quedar bien con el mundo que quedar bien con Cristo. Porque esta doctrina de la que estamos hablando, esto es algo esencial, fundamental, y la palabra fundamental no es mala, ¿no? Que muchos hablan de fundamental. Fundamental significa que es central y es parte, es central para la salvación, es parte de la médula del corazón de nuestra fe y pertenece al depósito, es la base, pertenece al depósito de la fe. Y nosotros sabemos que el depósito viene de Cristo mismo. De modo que negar esto es negar la enseñanza que viene del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cuando alguien hace eso, está poniendo su salvación en entredicho. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, que lo haces por ignorancia, ok, pues que se te quite lo ignorante y ya no lo estés creyendo, porque ya te lo estamos diciendo. Después de tú escuchar esto, a lo mejor tú estás escuchándonos y estás diciendo, hey, estás diciendo que no me voy a salvar, estás diciendo que no me voy a ir al cielo. Bueno, hasta este momento quizás no lo sabías y solamente tú así te enseñaron y tú solamente repetías lo que así escuchaste, pero ahora ya lo sabes. Esta doctrina de la que estamos hablando es parte del depósito de la fe, es una enseñanza magisterial, viene de Cristo mismo y sí tiene que ver con la salvación de tu alma. Por eso es importante. Y si te preguntas, ¿para qué hemos tomado un par de horas para hablar de este tema? Pues la respuesta ahí la tienes, porque tiene que ver con tu alma, porque sí es importante y tiene que ver con la revelación que viene de Cristo mismo. Por eso es muy importante. Manuel. Sí, mira, con respecto a lo que estás diciendo, es verdad, porque quizás lo dicen quien andan predicando sobre el poligenismo, quizás lo dicen, como dices tú, por ignorancia, ¿verdad? Que ignoran estos documentos o ignoran específicamente que la iglesia pues condena el poligenismo, ¿verdad? Ahora, sabemos que hasta al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Así sea quien sea, se puede equivocar. Nosotros somos de pensamiento de que hasta el Papa se puede equivocar en situaciones regulares, ¿verdad? Específicas. Sí, cuando entonces, no habla, cuando no está enseñando ex cátedra. Cátedra, sí. Entonces, cualquiera se puede equivocar, así sea el mejor teólogo del mundo, se puede equivocar. Entonces, como dice José, es nuestro deber hablar sobre esto, hacérselo saber, como dijo el Señor Jesús, corrígelo, y si te hace caso, bueno, pues habrás ganado, ¿verdad? Habrás ganado a tu hermano. Ahora, hablando un poquito más sobre el poligenismo, a permitir leerles otro poquito de la carta de Pablo VI que dice, es evidente, por lo tanto, que las explicaciones que el pecado original da a algunos autores modernos parecen ser incompatibles con la genuina doctrina católica, que a partir de la suposición que no se ha demostrado del poligenismo, niega más o menos claramente que el pecado, de dónde se derivó tanta culbe de males en la humanidad. Pues sobre todo la desobediencia de Adán, primer hombre, figura del futuro, cometido al principio de la historia. En consecuencias, estas explicaciones ni siquiera concuerdan con las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición y del magisterio de la Iglesia, según las cuales el pecado del primer hombre se transmite a todos sus descendientes, no por imitación, sino por propagación. Bueno, aquí nos habla también sobre el poligenismo, o sea que son teorías no ciertas o no encuentro la palabra, comprobadas. O sea, son teorías no comprobadas, no sustentadas, que no tienen sustento ni científica ni teológicamente, ¿verdad? Como lo estaba diciendo. ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hacen los que quieren aferrarse
al poligenismo, a esta idea de muchos Adanes y muchas Evas. Eso que acabas de leer, ¿sabes cómo lo contrarrestan o cómo tratan de contrarrestarlo? Ah, no, dicen, es que tienes que entender. En el Concilio de Trento, estamos hablando del siglo XVI, allá en los 1500, tienes que entender que ellos pensaban que el pecado original se transmitía por la propagación biológica. Y ahora nosotros sabemos por los avances de la ciencia que esto no es así. Entonces ellos, porque tenían la idea de que el pecado original era transmitido por la propagación biológica, pero ahora, ya en el siglo XXI, ahora nosotros sabemos que eso no es así, sino que es algo meramente espiritual, que lo biológico no tiene absolutamente nada que ver. Fíjate lo que hacen. O sea, en otras palabras, se dedican a lo que le llaman gimnasia teológica. O sea, ¿qué significa la gimnasia teológica? Andar dando vueltas y dale para arriba y dale para abajo y tuércele para salirse con la suya. Y qué pena que no recuerdo, porque a este señor yo sí lo quería mencionar por nombre. No recuerdo su primer nombre, pero su apellido. Es que ese señor no es ignorante, ¿eh? Yo conozco algunas personas que han caído bajo la influencia del poligenismo de muchos Adanes y muchas Evas, pero no lo hacen con mala intención. De hecho, son muy, muy buenas personas. Pero este señor es un teólogo y no es un ignorante. Él, al contrario, él está con una postura militante en contra de lo que la iglesia enseña. Y para eso ha fabricado sus teorías. El apellido, sí me acuerdo, es austriaco, y lo pueden buscar, estas no son mis palabras, para que vean cómo tuerce los documentos de la iglesia para defender sus teorías evolucionistas. Ahora sí, Manuel, perdón que te haya interrumpido. Sí, mira, también ahora si nos vamos un poquito más para acá, un poquito más a los teólogos actuales, a los papas, bueno, más de nuestro tiempo, San Juan Pablo II, mira, fíjate lo que decía San Juan Pablo II, dice, sin embargo, ya se me fue a ver, sin embargo, esta diversidad de interpretaciones de la expresión no cambia la verdad de fondo contenida en el texto de San Pablo, es decir, que el pecado de Adán, de los primogenitores, fíjate, de los primogenitores, ha tenido consecuencias para todos los hombres. Por lo demás, en el mismo capítulo de la carta a los romanos, el apóstol escribe, por la desobediencia de un solo hombre, muchos se constituyeron en pecadores. Y en el versículo anterior, por la transgresión de un solo, llegó la condenación a todos. Así pues, San Pablo vincula la situación de pecado de toda la humanidad con la culpa de Adán. Las afirmaciones de San Pablo que acabamos de citar y a las cuales se ha remitido el magisterio de la Iglesia iluminan pues nuestra fe sobre las consecuencias que el pecado de Adán tiene para todos los hombres. Esta enseñanza orientará siempre a los exegetas y teólogos católicos para valorar con la sabiduría de la fe las explicaciones que la ciencia ofrece sobre los orígenes de la humanidad. O sea, esto es lo que se debe de tener primero como base, ¿verdad? Que por un solo hombre, allí San Pablo fue específico, por un solo hombre entró el pecado al mundo. Entonces, es negar esto, como les decía antes, es ir en contra de la Biblia, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia es clara. Entonces, como les digo otra vez, nos estaríamos volviendo antibíblicos. Así es. Alfredo, no sé si tú has escuchado el argumento que algunos quieren usar, que dicen, ay, ¿a poco tú crees que hubo una persona que se llamaba Adán? ¿Que no entiendes que Adán simplemente significa hombre, significa humano? Obviamente es un truco barato, ¿no? Porque es cierto, el libro del Génesis utiliza esa palabra hebrea, que transliterado al castellano es Adán, para aplicársela al primer hombre creado de manera especial y directa por Dios. Y sí es cierto, también esa misma palabra hebrea se utiliza para hablar del género humano, o sea, de toda la humanidad en general. Pero eso no significa, esa es una falacia, pues. Ah, no, es que mira, como la palabra Adán, la palabra hebrea de Adán, como también se usa para el género humano, significa que nunca existió un individuo que se le llama, que un individuo a que conocemos como Adán. Es como decir en nuestros tiempos,
no, mira, hombre, Manuel no es un hombre, él no existe, él no existe como hombre, porque ¿qué no entiendes que hombre se utiliza para todo el género humano? Pues sí, pero no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Se utiliza para un individuo formado directamente, especialmente por Dios, y sí es cierto, esa palabra se puede utilizar en otro contexto para hablar del género humano, pero muchas usan ese argumento, ese truco barato para querer rebatir la enseñanza de la iglesia, de que es un individuo histórico de carne y hueso. No sé si, Alfredo, a lo mejor te estamos opacando aquí con el tiempo. ¿Tienes no sé, algún pensamiento, alguna observación, algo, o dejamos que siga leyendo el documento, Manuel? A ver, Manuel, ¿tienes otro párrafo? Mira, sí, me quiero referir, tengo mucho aquí de los concilios, pero déjame, me voy un poquito, como te dije, un poquito actual, a nuestra época. Como ya dije anteriormente, el teólogo José Antonio Fortea, el padre Fortea, habla sobre Adán y Eva como dos personas únicas e individuales, ¿verdad? Que sí existieron realmente. Otro teólogo muy conocido por nosotros, el teólogo Fernando Casanova, al preguntarle sobre la existencia de Adán y Eva, él fue muy claro al contestar y decir con un rotundo sí, sí existieron. Ahora, el apologista, vamos con algunos apologistas, como es de EWTN, Frank Morera, muy conocido apologista, habla también de la real existencia de Adán y Eva, y él dice que no fuimos creados en masa, sino uno solo, ¿verdad? Alejandro Bermúdez, también muy conocido en EWTN, apologista también y director de Así Prensa, habla sobre Adán y Eva también en ese mismo sentido, en que existieron realmente como dos individuos, dos personas individuales y como los primeros seres humanos creados. Ahora vamos a ver un poquito lo que dice Santo Tomás de Aquino. Dice, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Miren, esto es fácil de entender, porque si por un solo hombre todos fuimos pecadores, también por un solo hombre que fue Jesús, que vino a salvarnos, por él tenemos la salvación. Entonces, si nos fuéramos a la teoría del poligenismo, entonces estaríamos pensando que vinieron varios Jesuses a salvarnos o ¿cómo? Sí, se rompería completamente la analogía. Ya no tendría sentido hablar de Adán significando o queriendo decir que fueron muchos Adanes, y acá tenemos a un solo hombre, Cristo. Entonces sería como uno contra 10, ya no tiene sentido. Y como ya no sé quién de ustedes dos lo ha dicho, ya no tiene sentido hablar de la entrada del pecado. ¿Cómo entró el pecado original? De hecho, ¿recuerdan que les mencioné a un cardenal? Que les dije que el cardenal se refirió a Adán y Eva como mitología. Pues, ¿qué creen? Esto fue en el contexto de un debate. Y este cardenal estaba debatiendo con un ateo, muy conocido, de apellido Dawkins, Ricardo Dawkins. El ateo. Ajá. Seguramente ya han visto este debate. Y está el cardenal y está el ateo Ricardo Dawkins. Y cuando Dawkins escucha que el cardenal de la iglesia se refiere a Adán y Eva como mitología, hasta pela los ojos y dice, entonces yo tengo una pregunta para ti, dice, entonces me tienes que explicar de dónde viene el pecado original, porque acabas de decir que Adán y Eva son mitología, entonces, ¿de dónde viene el pecado original? Fíjate, un ateo tuvo la capacidad para razonar sanamente y darse cuenta que si niegas la realidad histórica de un Adán y de una Eva, como el relato del Génesis lo manifiesta, entonces, ¿cómo explicas? ¿Qué ofreces? Bueno, la pregunta ya no es ni qué ofreces, porque tú quién eres. La revelación divina nos habla de Adán y Eva, pero entonces, ¿cómo explicarías si tú niegas la enseñanza de la iglesia del monogenismo
un Adán, una Eva, una pareja, fueron puestos a prueba, pecaron, se introdujo el pecado y de ahí pasó a todo el género humano. Pero este ateo le pregunta al cardenal, le dice, entonces, ¿cómo explicas el pecado original? ¿Y sabes qué dijo el cardenal? Ajá. Callado. Como dice el dicho mexicano, calladito te ves, mejor no dijo nada. Lo que pasa es que fue astuto, dijo, es que si sigo rebatiendo, entonces mi error se va a magnificar, porque ya no va a ser un comentario listo de este señor, sino que ya va a ser un diálogo de media hora donde ya no voy a saber qué decir. Entonces, bueno, es triste y es lamentable, pero Así es. bueno, ese era mi comentario, ¿no? Estabas diciendo... Sí, mira, voy a ir un poquito más a la escritura, a la Biblia del Nuevo Testamento. Ok. Marcos 10:6. Dice el Señor Jesús, dice, pero al principio de la creación, aquí habla de la creación, de lo que narra el Génesis, ¿verdad? Dice, varón y hembra los hizo Dios. ¿Ok? El Señor Jesús está haciendo alusión obviamente al Génesis, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:45 al 47, dice, que por eso está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. El primer hombre fue de la tierra, terreno, como José nos narraba del Génesis, que tomó polvo para hacerlo, ¿verdad? Terreno. El segundo hombre fue del cielo. Ok, esto es lo que nos dice San Pablo. Ahora vamos a ver qué dice San Pablo cuando llegó a Atenas, al predicarle a los atenienses, dice, refiriéndose a Dios, dice, Él hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la faz de la tierra. Fíjense, aquí San Pablo es claro y dice, Él hizo de uno, o sea, de un hombre, de una persona, todo el linaje para poblar toda la faz de la tierra, o sea, no se refiere a un cierto lugar nada más, sino toda la tierra. Entonces, si hacemos referencia a lo que dijimos de que la Biblia tiene cero que no hierra, que es inerrante, es inerrante exactamente, y es inspiración del Espíritu Santo, negar esto, entonces estaríamos siguiendo en contra de todo eso. Entonces, tal cual. Así es. A ver, Alfredo, ¿qué te viene a la mente? Algunas palabras a manera de conclusión. Ya estamos, yo sé que hay demasiada información, yo sé que los tres al finalizar nos vamos a quedar, y se me olvidó decir esto, y se me olvidó decir aquello. Yo quizás sí tengo un comentario adicional. Los que siguen aferrados en querer tener ¿cómo le llaman la frase? Tener lo mejor de los dos mundos. Quieren ser católicos, pero a la vez no sucumben ante la presión del mundo científico y quieren todavía aferrarse a este asunto. Hay quien dice, no, es que bueno, quizás lo que viene de la evolución es la parte material del hombre, el cuerpo, y sí es cierto, el alma, pues sí, Dios la crea, Dios es el creador del alma, pero le dan el cuerpo, o sea, separan el origen del ser humano en dos. A Dios le damos el alma, porque a la ciencia, es más, ¿sabes qué? Perdón, no voy a decir ciencia, porque la evolución, al final y al cabo, ni le importa que el alma y que la parte espiritual, ellos no se meten con eso. Entonces ellos dicen, le damos a Dios el alma, al cabo al darwinismo ni le importa el alma, ni creen en el alma. A Dios, a la religión, le damos el alma. Pero, no, a la ciencia, a ellos les damos el cuerpo. Y fíjate lo que dicen. Entonces, seguramente, de alguna manera mística que no sabemos, hubo un proceso evolutivo y de repente, ahí está un cuerpo, ya llegó Dios y Dios le sopló y le aventó el alma. Entonces, fíjate lo que hacen. Cuando la Escritura es más específica que eso, la Escritura nos dice que Dios tomó polvo y del polvo, en otras traducciones dice barro, en los documentos de la iglesia se utiliza que Dios formó, los padres de la iglesia, perdón, que Dios del barro formó, modeló al hombre. La Escritura es específica, la Escritura no es ambigua en este punto. Ese asunto de ser ambiguo para darle cabida a los dos, a la religión y al darwinismo, y estoy siendo enfático con darwinismo,
porque repito hasta el cansancio, darwinismo no es sinónimo de ciencia. O como lo dijo un teólogo, el problema con el darwinismo no es no es solamente que va en contra de la revelación divina, sino el problema con el darwinismo es que el darwinismo mismo tiene muchos problemas con la ciencia. La ciencia misma no respalda todos los postulados darwinistas. Hay muchos postulados darwinistas que están flotando, que están en el aire, que no han sido comprobados científicamente. O sea que el problema no solo es con la revelación divina, sino con la ciencia misma. Entonces, esta idea de decir que sí, el alma se la dejamos a Dios, pero el cuerpo ese sí viene de un proceso evolutivo, ahí hay un problema. Porque la Biblia no es ambigua cuando se trata de la parte material del ser humano. Y me refiero al cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo del hombre ha sido formado del polvo de la tierra. Ahora sí, Manuel. Y mira, nomás de rapidito, a lo mejor algunos pudieran decir, es que quizás hablaron de los concilios y eso, pero no nos dieron el numeral o la información. Okay. Mira, ahí les va rapidito algunos cánones. Dice, Concilio de Cartago, habla sobre Adán y Eva. En el Concilio de Cartago, 222 DZ 101 Canon 1, ¿ok? Allí es un numeral. Otro numeral es 223 DZ 102 Canon 2. Concilio de Orange, 371 DZ 174, sobre el pecado original. 372 175 Canon 2. El Concilio de Trento, vamos a ver el Concilio de Trento, dice número 1510 DZ 787, 1511 DZ 788. Y sabes, perdón que te interrumpa, Manuel, ahorita me viene a la mente una buena idea. Lo que podemos hacer en la descripción de este video, vamos a incluir las fuentes que que amablemente nos estás proporcionando, las vamos a incluir en la descripción. Entonces, ustedes que nos están viendo aquí en la parte de abajo, van a ver una descripción y dice mostrar más. Hagan clic donde dice mostrar más y ahí yo me voy a encargar de incluir las fuentes de los documentos que Manuel ha citado y ha estado leyendo de manera muy, muy amable, ha estado leyendo para todos nosotros y vamos a poner ahí todas las fuentes. ¿Te parece bien, Manuel? Para que así los que quieran consultarlas puedan ir y puedan buscarlas. Pienso que es mejor, ¿no? Para que todo esté por escrito. Ok, sí, así podemos poner las cartas de Pío XII, Pablo VI, de Juan Pablo II y algunos artículos de los concilios, ¿verdad? Así es, vamos a poner varios, aparte de las fuentes, vamos a poner algunos links, algunos enlaces para que ustedes mismos puedan ir y los puedan consultar. Bueno, ahora sí, un comentario final, o si no tienes un comentario final, pues bueno, unas palabras de despedida. Vamos a dar la oportunidad a Alfredo, que si tiene un comentario final, algo que quiera decir y también despedirse. No, pues muchas gracias por haber compartido. Aprendí bastante y a través de ustedes. Y bueno, pues qué bueno que hemos puesto se nos ha invitado a poner el dedo en el renglón sobre este problema que parece que sea una cosa menor. Y bueno, pues a tu auditorio, el auditorio de ustedes, que sean conscientes de lo que hemos dicho. Las personas que por ahí están predicando sobre el poligenismo ni siquiera muchas veces van a saber de qué se trata. Entonces, bueno, pues para que lo tengan dentro de su corazón y en cuenta de que estar en esto de la fe implica un compromiso muy, muy serio en cuanto a estar firmes en la doctrina, pero bueno, pues la iglesia siempre va a enseñar lo bueno, lo bello y lo verdadero. De eso tengan la seguridad. Manuel nos ha dado bastante documentación para que, bueno, pues en ningún momento nos sintamos como que intimidados acerca de qué es lo que puede suceder si creemos en esto de Adán y Eva. Pues fuera de ahí, pues es un placer haber compartido con ustedes y bueno, pues
pues estamos en contacto. Perfecto. Gracias por todos sus comentarios, Manuel. Si quieres dar tus últimas palabras y despedirte. Sí, no, pues muchas gracias también a los dos. Estuvo muy, muy bonito. Me gustó mucho estar con ustedes. Ojalá lo volvamos a hacer. Y bueno, una cosa que les quiero decir sobre esto es de que debemos de estar fieles siempre al magisterio, a lo que ha declarado la Iglesia, ¿verdad? Podemos dejarnos llevar por sentimientos contra algunos teólogos, algunos representantes de la Iglesia, pero ante todo debemos de estar siempre fieles al magisterio de la Iglesia, a lo que el magisterio ha declarado. Como les dije antes, somos humanos, nos podemos equivocar. Si hay personas que están predicando sobre el poligenismo, bueno, hay que hacérselo saber. Y les digo, como dato, nos podemos equivocar. Entonces, lo que yo recomiendo es eso, fieles al magisterio de la Iglesia ante todo, porque es el magisterio es el que nos rige, el magisterio es el que nos guía, es la revelación de Dios a través del magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues un placer también estar con ustedes aquí y pues un saludo a todos y gracias José, gracias Alfredo. Pues gracias a ustedes. Yo también quiero rápido cerrar con unas palabras. Igual, poniendo el énfasis en lo que ha dicho Manuel y Alfredo, nosotros debemos ser fieles a lo que la Iglesia enseña. Entonces, es posible que alguien a quien nosotros amamos y es muy estimado por nosotros y es alguien que es un siervo de Dios, es posible que haya abrazado esta idea de que Adán y Eva no fueron individuos, no son personajes históricos, sino que representan a muchos hombres y a muchas mujeres. Pero usualmente eso es cuando no se ha tomado el tiempo para meditar bien en todas las implicaciones y consecuencias y ramificaciones del poligenismo que está condenado por la Iglesia. Entonces, como lo dijo Manuel, hay que tratar de ayudarles. Si Dios nos da la oportunidad y tenemos la oportunidad de corregir al que está confundido o alguien que está en error, hay que tratar de ayudarles, ¿verdad? Pero siempre con una buena actitud, con humildad, en orar por esta persona. Y debemos también siempre recordar que debemos hablar la verdad en amor, sí es cierto, en amor. Con humildad, sí es cierto, con humildad. Pero háblala, no te quedes callado, por favor. Sé fiel a Cristo, sé fiel a la... Es que muchos no entienden que ser fiel al magisterio significa ser fiel a Cristo. Lo que el magisterio defiende a capa y espada, lo defiende a capa y espada porque viene de Cristo mismo. Es el depósito de la fe que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Y pues les animamos, ese ha sido el espíritu con el cual nosotros decidimos tener este diálogo, esta plática, y esperamos que sea para la edificación, para ayuda de muchos. Como lo dijimos al principio, somos laicos, comprometidos, que amamos a nuestro Señor, amamos a nuestra iglesia, y por eso hemos decidido tomar el tiempo para tener este diálogo entre tres laicos comprometidos. A todos los que nos están siguiendo, gracias por su tiempo. Compartan en sus redes sociales. Si les ha gustado lo que hemos compartido, den al botón de like y compartan en sus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo a todos. Hasta luego, hermanos. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo